Buenos días, hermanos. Estamos aquí en nuestro servicio de la mañana del Día del Señor. Dios los bendiga a muchos. Dios los bendiga mucho. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar por el pastor Aristimuño acá del barrio. Está en terapia intensiva. Vamos a orar, seguir orando por él. Vamos a orar por Yendel. El Señor es el sobrinito de una hermana de la iglesia. Él está muy mal, necesita un trasplante, vamos a orar por él, ¿sí? Por Carlos de la iglesia de Santo Tomé también está enfermo, necesitamos orar por sanidad. Por Isabela, una nena también necesita que oremos por sanidad. También tenemos que orar por este tiempo de pandemia, de cuarentena. Vamos a orar por aquellos que están enfermos, por aquellos que están contagiados, por los familiares. Vamos a orar por la familia de aquellos que están muertos, que fallecieron, perdón. Y vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por la iglesia líder, el pastor Juan Pablo Cardo, por su familia, por su congregación. Vamos a orar por nuestra iglesia madre, el pastor Alberto Maleno en Almería, España, también por su familia, por su congregación. Vamos a orar por fortaleza para cada uno de nosotros, para que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, para que podamos salir, para que podamos progresar, para que podamos avanzar y salir de este tiempo de la mejor manera, para poder confiar en Dios. Necesitamos confiar en nuestro Dios y sostenernos en Él. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito Padre, te damos gracias, Señor, por estar aquí. Yo te pido, Padre Celestial, que te muevas con poder, que nos ayudes, Señor, que nos guíes, Padre Celestial, que le des sabiduría, que le des entendimiento a las autoridades, Señor, que proteja, Señor, al personal sanitario, Padre Celestial, que está batallando, Señor, este tiempo de pandemia, Padre Celestial. Yo te pido que nos des entendimiento, sabiduría y un equilibrio, Señor, para saber lo que tenemos que hacer hoy. Yo te pido que bendigas a cada hermano de la iglesia, a tu pueblo, Padre Celestial, a todos mis hermanos, Señor, que están en necesidad, aquellos que están batallando, aquellos que están peleando, Señor, en este tiempo, en esta crisis, Padre Celestial. Te pedimos que nos sostenga, que multiplique, Padre Celestial. Yo te pido, Padre Santo, que te muevas con poder. Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, anuncios. Los anuncios que tenemos, bueno, estamos todos los domingos a las 11 de la mañana y a las 7:30 de la tarde. Esta tarde vamos a estar nuevamente predicando la palabra de Dios y los miércoles a las 8. Recuerde, estamos con nuestro estudio del libro de Proverbios. Estamos en Proverbios 7. Mañana vamos a leer Proverbios 7 y vamos a explicarlo para seguir con este estudio. Yo lo animo a que venga. Es un tiempo que pasamos muy bien con los hermanos, hacen preguntas, tratamos de contestar, estudiar la palabra, que es lo mejor que nos puede pasar. Y vamos a hacer el estudio, salvo los días de servicio, todos los días vamos a salir, lunes, martes, jueves, viernes y sábado, vamos a salir con un capítulo cada día. Así que esos son los tiempos esos son los anuncios. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a la palabra de Dios. El sermón de hoy, el mensaje que Dios me dio es ¿qué hacer en tiempos de crisis? ¿Qué hacer en tiempos de crisis? Esto es algo que tenemos que tener en la mente. ¿Qué hacer en estos tiempos? ¿Qué hacer en el tiempo que nos tocó? En este tiempo ya está, no tenemos alternativa, lo tenemos que transitar, pero la idea es qué hacer. No podemos quedar con los brazos cruzados o avanzar, crecer, pensar, ver hacia dónde tenemos que ir. De eso se trata el mensaje de hoy, qué Dios tiene para decir. Eso es lo fundamental, qué Dios nos dice, cómo tenemos que funcionar en tiempos de crisis, quizás por qué viene la crisis. Así que vamos a leer Mateo 14, del 15 al 21.
Así dice la palabra de Dios. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dijo, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Padre Celestial, bendito Padre, te pedimos, Señor, que hoy nos des sabiduría, que nos des entendimiento, Señor. Dame elocuencia, Padre Celestial, pero también abre nuestros ojos, nuestro corazón, para que podamos entender lo que hoy nos quiere decir. Te damos gracias, Padre Celestial, en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Mire, hay una necesidad urgente. Siempre que pasa algo, que hay una crisis, empiezan a aparecer necesidades, empieza a aparecer algo que no nos deja avanzar. Mire, dicen que cuando el cuerpo humano tiene un dolor de muelas, te pegaste un martillazo en el dedo o algo así, no existe, el cuerpo empieza a funcionar en estado de alerta y empieza a tratar de solucionar ese dolor, y todo es ese dolor. Cuando nosotros estamos en crisis, empezamos a funcionar en modo de alerta y empezamos a buscar y no podemos ver más allá de la crisis. Tenemos que empezar a pensar de otra manera, tenemos que empezar a pensar más allá de la crisis, pero sabemos que la necesidad es real, la necesidad es inmediata. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que era de noche, ya el día estaba cayendo, ya estaba muriendo, es decir, estaba atardeciendo, iba a venir la noche sobre la gente, estaban en el desierto. En el desierto no hay recursos, ahí no hay agua, no hay un kiosco, no hay un chino para ir a comprar, mire, no hay nada. Ahí no tengo vida, no veo nada, no hay nada. No hay salida, no hay seguridad, viene la noche, hay animales en el desierto. El desierto está seco, no hay recursos, hay peligro, es incómodo. Nadie quiere ir al desierto, menos de noche. Nadie está, pero también hay una realidad, que nadie está toda la vida en el desierto. Nadie está toda la vida en prueba. No, pastor, yo llevo un montón de tiempo. Mire, la realidad es que el desierto es un lugar de paso. Tu destino no es estar toda la vida en el desierto. Tu destino es la tierra prometida. Pero tenemos que transitar el desierto. Tenemos que pasar por ahí. Un lugar incómodo, un lugar sin recursos, un lugar que nos da miedo, que nos da desesperación. Y cuando estamos desesperados, el enemigo ataca tu vida. Cuando estamos desesperados, Satanás viene y empieza a hablarte y empieza a tentarte para que hagas cosas. Mirá, eres cristiano, pero no te sirvió. ¿Por qué no haces esto? Pero esto no lo puedo hacer. Está mal hacerlo. Ah, no pasa nada. No moriréis. Eso es lo que dice Satanás. La tentación de Cristo llegó cuando él tenía hambre y sed. No llegó cuando estaba fuerte, cuando recién el Espíritu Santo lo llevó al desierto, sino cuando habían pasado 40 días y él tuvo hambre y tuvo sed. Mire, Mateo 4, 2 y 3. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El tentador, Satanás, le dice a Jesús, el Hijo de Dios, lo que tiene que hacer. En el versículo 5, los discípulos le dicen a Jesús que los discípulos
que la gente se vaya por las aldeas. Le dice que si tienen que ir es de noche para que compren qué comer. Le están diciendo, mira, no podemos hacer nada, es de noche. Se ponen en un lugar como preocupándose por ellos. Mire, estamos en el desierto, esto es complicado. Que vayan a un poblado y que busquen un lugar para ir a comer, o que busquen por la aldea qué hacer. Le dijeron claramente lo que tenía que hacer. Le dijeron claramente cómo te dice Satanás. Te lo dice con seguridad. Tenés que hacer esto o aquello. Tenés que hacer esto. Son engañados por el diablo, por Satanás, porque él explota nuestra necesidad. Él te ve la desesperación, no tenés para alimentar, no te entra dinero, no sabes qué vas a hacer mañana. Mira, es complicado no saber qué vas a comer mañana. Hace tiempo atrás, cuando estaba en España, vivía ahí, entregué mi corazón a Cristo, empecé a servirlo, empecé a trabajar para agrandar el reino. Dios tocó mi corazón para empezar a trabajar. Y lo primero que pasó es que perdí el trabajo. Perdí el trabajo. Y hay días que no sabía qué iba a comer al otro. Estábamos con mi esposa y ella me decía, ¿qué vamos a comer mañana? No sé, Dios proveerá. Saber te genera, no saber qué vas a comer o qué le vas a dar de comer a tus hijos, te genera desesperación. Créeme que lo sé. No te deja dormir. Y viene Satanás y te ataca. Te ataca. Porque él ataca y explota tu necesidad. Que vayan por ahí, que se busquen la vida. Que busquen lo que tienen que hacer. Nosotros ya está. Ya le dimos el alimento espiritual. Ahora que ellos vayan a buscar su propio alimento. Eso dijeron los discípulos. Son engañados por Satanás. Le queremos decir a Dios lo que tiene que hacer. Le queremos decir a Dios cómo tiene que trabajar, cómo tiene que funcionar y qué cosas tiene que hacer. Mire el Salmo 73, 13 y 14. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si nos apoyamos en la desesperación, empezamos a ver mal, empezamos a ver por el lugar donde no tenemos que ver. Y ese es el tema, cómo respondemos ante la necesidad, porque la necesidad va a llegar, porque el ataque, porque la crisis quizá no sea económica, pero hay una crisis que va a llegar en tu vida y tenés que aprender cómo transitar la crisis. Pero nuestra actitud, lo primero es no tengo, es no puedo, es no sé cómo hacer, no está en mis manos, yo no soy el culpable. Lo primero que dijeron los discípulos en Juan 6 y 7, dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y le hizo cuentas, agarró la calculadora, empezó a decir, 6 meses de sueldo no alcanza para comprar pan y que coman un poco, ni siquiera para que coman, para que se sacien, sino para que coman un poco, es lo que les dijo Felipe. Él le está diciendo, no tengo, obviamente, esto es parte de la incredulidad. No llego, no puedo, no lo puedo hacer. Nuestra lógica humana es la que nos limita, una mente de calculadora. Y esto trae desesperación, angustia, depresión, desánimo. No poder ver más allá del desierto es lo que a nosotros nos limita. Mire, otra forma de responder también hubiese sido que otros lo ayuden. ¿Por qué lo tenemos que ayudar nosotros? La necesidad
va a llegar. La necesidad va a llegar a tu vida. Y nuestra mente es una mente natural, limitada, humana, lógica. Esto puede o no puede hacer. Si mis ojos lo ven, es así. 1 Corintios 2:14 dice, no percibe el hombre natural, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. También en Mateo 14:17 dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Tenemos lo que realmente podemos ver. No podemos ver más allá. Solamente vemos lo que nuestros ojos ven. Porque no andamos por fe, sino por vista. De eso se trata. Que andamos limitados. Porque lo que nuestros ojos pueden ver es lo único que tenemos. No teniendo fe en un Dios poderoso, que hay un mundo espiritual que no entendemos. Mire el mismo Pedro en Mateo 16:23. Le pasa esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque pones la mira en las cosas de Dios, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ellos veían 20.000 personas. Ellos veían, son 5.000 hombres. Pongamos una familia tipo 4 personas, 20.000 personas aproximadamente. Ellos veían eso, una multitud que necesitaba ser alimentada. Veían el desierto, veían la noche, veían 5 panes y 2 peces. Imposible. Negatividad. No tenemos, no podemos. Incredulidad. Estaban a los pies del Hijo de Dios. Estaban a los pies de Jesús, lo habían visto hacer milagros, lo habían visto cómo se movía lo sobrenatural en Jesús, pero ellos no lo podían ver. No podían ver lo que podía hacer Jesús con 5 panes y 2 peces, y aún con menos. No podían ver más allá. Los israelitas, cuando salieron del desierto, cruzaron el Mar Rojo y empezaron a quejarse. No empezaron a ver lo que tenían, sino lo que no tenían. Que no tenemos cebolla, dijeron. Cebolla, escúcheme. Solamente veían la necesidad. No podían ver más allá. No podían ver la columna de fuego. No podían ver la nube. No podían ver la presencia de Dios. No podían ver lo sobrenatural. No podían ver el Mar Rojo abrirse. Podían ver que no tenían cebolla. Mire, no le podemos caer a los discípulos así de fácil. No le podemos decir, que no eran espirituales. Estaban con Jesús y son todos carnales. Sí, desde acá, con el diario del lunes es muy fácil. Tenemos la Biblia escrita, leemos, mira estos tipos. Pero así somos nosotros. Así somos. Siempre mirando lo que no tenemos. Porque ahora no estamos en el desierto, no estamos en esta situación y no hay una necesidad de cubrir de 20.000 personas. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ver? Porque la mente natural no escucha a Dios. Está limitada. Mire, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernir espiritualmente. Jesús les dijo en el versículo 16, no tienen necesidad de irse, no tienen necesidad de irse, pero la mente natural no escucha lo espiritual, no puede ver lo espiritual.
Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. La mente natural te aleja de Dios, no puede ser, esto es imposible, no lo puedo creer. Podemos estar en la iglesia y no escuchar, podemos servir y no escuchar a Dios, podemos ser pastores y no escuchar a Dios. Porque estamos limitados, trabajamos con nuestras fuerzas y no podemos seguir y no podemos ver a Dios. ¿Por qué? Romanos 8, 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden ver más allá. La mente natural es limitada, no puede ver más allá, no puede ver lo espiritual. No cae siempre en una lógica natural. 1 más 1 siempre es 2. Siempre. Y eso tenemos que ver, y eso lo tenemos que entender. Como cristianos, como hijos de Dios, o como aquellos que quieren servir a Dios. Tenemos que ver más allá. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, poder ver lo sobrenatural de Dios. Estas cosas fueron escritas para que creáis, dice la palabra de Dios. Tenemos que creer lo sobrenatural de Dios. Tenemos que creer que eres capaz de abrir el Mar Rojo. Lo leemos como si fuera algo tan natural, pero abrir el Mar Rojo no es natural. Que una nube siga en el desierto al pueblo de Israel no es natural. Que las olas, el viento, la tormenta se detengan no es natural. Que un muerto se levante no es natural. Lo vemos como algo natural, que no lo podemos reflejar en nuestra vida. Tenemos una disyuntiva. Pensamos que la Biblia es real. Vemos los milagros. Gloria a Dios por eso. Pero cuando se trata de nuestra vida, nuestra mente se transforma en natural. Y no podemos creer que Dios pueda hacer un milagro en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer después de la pandemia? ¿Qué vamos a hacer después de la cuarentena? Dios es nuestro proveedor. Creemos en eso. Algo va a hacer en nuestra vida. Nos va a dar sabiduría para poder transitar este tiempo. Y eso es lo que tenemos que creer. Porque Dios está con nosotros. Si no hubiese creído David, no se podía haber enfrentado al gigante. Él sabía de qué se trataba, que no era él. Era Dios en su vida, porque él veía lo sobrenatural, él veía el poder de Dios, veía la presencia. Necesitamos estar en la presencia de Dios, necesitamos ver. Así le dijo Jesús, tráiganmelo, tráiganme los 5 panes y los 2 peces, vengan. Dios nos pide en la necesidad, en la urgencia, que confiemos en Él. Traedme los 5 panes y los 2 peces. Él enfrenta la necesidad, Él no nos deja solos. Él les dijo, les enseñó, no tienen necesidad de irse, que se queden aquí, pero tenemos 5 panes y 2 peces, ¿y qué más? Si con esto basta, con esto es suficiente. Esto es suficiente para poder hacerlo. Mire, Jesús en muchas oportunidades reprendió a los discípulos. Mire, Jesús es amor, lo creemos. Jesús está ahí con nosotros y eso es lo que creemos y Él nos apoya y es amor, ¿sí? Pero a veces se enoja. Mire, Marcos 9 del 19 al 25. Y respondiendo Él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, se sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él le dijo, desde niño. Muchas veces se echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Llevarle las cosas a Jesús requiere fe. Llevar nuestras necesidades a Jesús requiere fe. Ver nuestra necesidad económica requiere fe. Llevar nuestros matrimonios destruidos a Jesús requiere fe. Entregar nuestros hijos a Jesús requiere fe. Entregar nuestra vida a Jesús requiere fe. Entregar nuestras debilidades a Jesús requiere fe. Hay que creer para poder alimentar a 20.000 personas con 5 panes y 2 peces. Hay que poder, hay que tener fe. Todo lo que le das a Jesús se lo multiplica. No importa si es mucho, si es poco, si son 1, 2, 3 kilos de pescado, o si son 5 peces pequeños, o si son flautas y son miñones, no importa, Él lo multiplica y te alimenta y te bendice. Juan 6:9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Incredulidad. Le trajeron como diciendo, tomá, a ver qué hacemos. ¿Qué es esto para tanto? ¿Cuánto tenemos que dividir 2 pececillos para 20.000 personas? 5 panes de cebada para 20.000 personas. ¿Cuánto tenemos que dividirlo? Mire, Dios lo bendijo, Dios lo partió. Por eso bendecimos los alimentos, para que Dios multiplique. Ahora va a bendecir los alimentos. Lo bendecimos, le damos gracias a Dios por los alimentos y que Él multiplique los alimentos. No es simplemente algo religioso que tenemos que hacer, es darle gracias por su provisión, pero también para que Él nos dé el sustento, para que multiplique. Jesús pidió a Dios, le pidió al Padre la bendición y partió el pan. Partió los peces y empezó a repartir y empezó a dar y eso se empezó a multiplicar y el milagro llegó. Mire, y sobraron 12 cestas de canastos. Mire, sobró más de lo que empezó, porque cuando Dios se empieza a involucrar en tu vida, no sé cómo, no hay una lógica humana, no hay matemática humana que pueda describir lo que puede hacer Jesús con tus recursos, con tu inteligencia, con tu sabiduría, con lo poco que podemos tener, con nuestros recursos, con nuestros frutos, con nuestras fuerzas. Eso es lo que hace Jesús. Jesús transforma nuestras vidas y ese es nuestro Dios y ese es nuestro Señor. No hay mujer que dé más que esta viuda que da 2 blancas. Él multiplica. Mire, Moisés, el príncipe de Egipto, recibió el llamado de Dios, agarró una espada y se equivocó, mató a un egipcio. 40 años en el desierto y Jesús le mandó a hacer lo mismo y le dio un palo. Y lo mandó con un palo contra el imperio, contra el país más poderoso del planeta en ese momento, contra el hombre más poderoso. Y él lo mandó con un palito. Y logró hacer el fin porque Él multiplica, porque Él te da fuerza, Él te sostiene. Cuando confiamos en Jesús, todo cambia. La matemática cambia, la lógica cambia. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Él nos transforma y eso es lo que tenemos que decir. Mire, Mateo 11:28 dice, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Eso es lo que hace Jesús. Cuando Jesús empieza a involucrarte en tu vida, nos hace descansar y Él multiplica nuestras fuerzas. Nosotros cuando trabajamos solos con nuestra mente natural, utilizamos fuerzas y nos cansamos. Él transforma esa fuerza, la multiplica. Llegamos a más lugares, vamos más lejos y producimos más cuando Dios está involucrado en nuestras vidas. Dios ya sabía lo que tenía que hacer, pero tenía que lograr que sus discípulos confíen en Él.
Jesús sabe lo que tiene que hacer, pero tiene que lograr que nosotros, cada uno de nosotros, podamos confiar en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que está haciendo en el mundo. Necesitamos confiar y creer. Mire, dos cosas más. La mujer del flujo de sangre escuchó a Jesús y dijo, si tan solo tocara ese manto, con eso es suficiente. El centurión le dijo, si tú dijeres que se sane, ya está. Eso es fe, eso es confiar. Lázaro, ven fuera. ¡Wow! Mire, Jesús puede hacer, nuestro Dios puede hacer todo. Jairo, ¿sí? Un fariseo, ¿sí? Él no creía en Jesús, vio a su hija y la desesperación lo llevó a ver a Jesús. Porque somos así, la desesperación nos lleva a buscar a Jesús para que haga un milagro y a veces ni siquiera creíamos en los milagros. Y cuando lo hace, nuestros ojos se abren. Empezamos a entender la lógica de Jesús. Esta es la historia. Una multitud, un desierto, una necesidad. Un grupo de seguidores de Cristo, incrédulos, que los querían mandar fuera, porque no sabían cómo alimentar a la multitud. No sabían cómo alimentarlos. Y Jesús le dijo, vamos a hacer esto. Mire, escuche la voz de Jesús. Eso es importante. Porque si escuchamos la voz de Jesús, todos seremos saciados. Y multiplica lo que teníamos, vamos a gastar y vamos a tener más. Esa es la lógica de Jesús. Nuestra mente natural no nos permite entender esto, pero nuestra mente espiritual sí. Tenemos que orar para que podamos ver con los ojos de Jesús, podamos tener el corazón de Jesús. Ahora, en la crisis, ¿cómo la querés pasar? Y esa es la pregunta. ¿Cómo querés pasarla? ¿Con tu mente natural? ¿Con las fuerzas de tus brazos, de tus piernas, de tu cuerpo, de tu inteligencia? ¿O pasar con la fuerza de Dios? Con la fuerza, con los brazos, con la inteligencia de Dios en tu vida. Eso tenés que pensar hoy. Y hoy tiene que ser un día distinto. Tenemos que cambiar. Dios va a cambiar nuestras vidas si nosotros lo recibimos como Señor y Salvador. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Hoy está aquí Dios porque nos quiere hablar. Te está diciendo, yo estoy aquí, hijo mío. Yo estoy aquí para ayudarte. No estoy aquí para ser un espectador. Estoy aquí para ayudarte, para ser tu sostén. Estoy aquí porque quiero bendecir tu vida. Quiero multiplicar. Quiero darte descanso. Quiero darte paz para que puedas avanzar y puedas llegar al cielo. Hoy Dios te quiere llevar al cielo. Hoy Dios te quiere llevar a la vida eterna junto a Él. Pero para eso tenemos que recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Si quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, o si te quieres reconciliar con Él porque estás resbalado, estás resbalada y estás lejano de Dios, repite conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad. Te pido perdón porque he pecado contra ti. Te pido, Padre Santo, que me perdones mis pecados. Te doy gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Yo te pido, Señor, que seas tú moviéndote con poder en mi vida, que me ayudes a no pecar. Te doy gracias por todo lo que vas a hacer. En nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar un tiempo para orar, para buscar comunión con Dios. Padre Santo, Señor, gracias, mi Dios, por este tiempo hermoso que nos has dado, Señor. Yo te pido que bendigas a todos mis hermanos, que bendigas a los que están ahí, a los que están escuchando, Señor,
a través de las redes, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que nos cubras, que nos sostengas, que multipliques, Señor, nuestros alimentos, que multipliques nuestras fuerzas, Padre Celestial. Yo te pido, Padre Santo, que seas tú moviéndote con poder, que nos ayudes, Señor, que nos guíes, Señor, Padre Celestial, que nos sostengas en este tiempo de pandemia, que nos cuides, Señor, del contagio, que nos ayudes, Señor, que nos prosperes, Padre Celestial. Derrama bendición, Señor, hasta que sobreabunde, Padre Celestial, sobre mis hermanos, Señor, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Haz un milagro, Señor, en nuestras vidas, Padre Celestial, en nombre de Jesús. Amén y amén. Oh Señor, Padre Celestial, yo te doy gracias. Te doy gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos has dado, Señor. Toca, Señor, el corazón de tu pueblo, Señor. En nombre de Jesús, nuestro Señor, te damos gracias, Señor. Oh, yo te alabo, Señor. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Padre Celestial. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, buen tiempo hemos tenido en esta mañana, a la tarde más. Mire, no se olvide de dar un like, un me gusta, de suscribirse a nuestro canal de YouTube, de darle a la campanita para que cada vez que subamos un video le avise que estamos subiendo, teniendo un directo, para que no se pierda lo que Dios puede hacer en su vida. Es tremendo, mire, no se pierda lo que Dios puede hacer en su vida. Estamos todos los miércoles y los domingos domingo a la tarde también vamos a estar y todos los demás días estamos saliendo con el estudio bíblico, vamos a seguir con eso y vamos a seguir trabajando para el reino de Dios. Así que yo lo animo, que nos ayude haciendo comentarios, qué le pareció, dándonos like. Y si aquellos que nos dan un dislike o un no me gusta, pónganos la razón. Queremos cambiar, queremos crecer y queremos hacer lo correcto. ¿Sí? Lo que le parezca, podemos charlar, discutir, debatir, ¿sí? Siempre con Dios. Dios los bendiga mucho. Nos vemos esta tarde.